Hola, ¿qué tal? Bueno, Alan Martínez, aquí con ustedes vamos a hablar un poquito pues de los mercados, de la bolsa y pues de todo este tema que hemos hablado durante el último mes, 2 meses, ¿no? Ahorita sí me quiero enfocar un poquito más a la parte de renta variable, exclusivamente a la parte de renta variable americana. Vamos a hacer y a ver por qué tenemos pues varias cosas que nos sugieren que el mercado pues está demasiado caro, ¿no? Y que probablemente estemos viviendo el final de un ciclo. Eh, Obviamente todos estos videos pues están de cierta forma conectados, ¿no? Hemos hablado del tipo de cambio, de los bonos, de los metales, de la debilidad del dólar, etcétera, etcétera. Ahorita nos vamos a enfocar en en la parte de renta variable. Pero el tema de todos estos videos y de este canal y de todo, pues bueno, es de que quede claro que es muy importante tener una estrategia de conservación de capital, porque recuerda que en el 2008, pues digamos que de cierta forma, si tú no estabas invirtiendo en renta variable y no fuiste y no perdiste tu empleo, pues probablemente ni siquiera lo sentiste, al contrario, el mercado estuvo lleno de oportunidades. Sin embargo, creemos que esta crisis va a ser muy distinta, porque probablemente estamos viendo una crisis de divisas que no son tan comunes, una crisis de deuda de largo plazo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vemos al gobernador de Banco de México, Alejandro Díaz de León, cuando vemos a Jerome Powell, el presidente de la Fed, pues ellos también traen su propia línea de continuidad, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta, pues, que en realidad pues son casi puras mentiras, ¿no? Porque para empezar, se refieren por default a los bonos del Tesoro de Estados Unidos como el activo libre de riesgo o el activo seguro, al grado que muchas veces ni siquiera le llaman el bono de Tesoro de Estados Unidos, o sea, ya es el activo libre de riesgo, ¿no? O sea, ni siquiera, ya o sea, es obvio, ¿no? O sea, ni siquiera se refieren a lo que están hablando, porque es como así lo ven, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo con que los últimos 30 a 20 años los bonos del Tesoro de Estados Unidos han sido el activo refugio por default, efectivamente. Sin embargo, a mí se me hace muy peligroso que esta gente, que es la que está a cargo de los bancos centrales, o no quiera o no pueda ver o decir que estamos viviendo un cambio de ciclo, ¿no? Y que de hecho los bonos del Tesoro de Estados Unidos probablemente no son el activo refugio en esta ocasión. Al contrario, probablemente ahí es en donde se origina el problema. Y recuerda que aunque aquí estamos hablando, bueno, en este video nos vamos a enfocar en la parte de renta variable, probablemente esto vaya a tener consecuencias en el mercado de bonos. Entonces, cuando hablaba en lo del 2008, pues bueno, si no estabas invertido en la bolsa y no perdiste tu empleo, pues no pasó relativamente nada, ¿no? A lo mejor hubo oportunidades, una recesión moderada, digámoslo así, pero pues no hubo, pues digamos así como que un crash que nos afectó a todos, ¿no? En esta ocasión, pues estamos hablando que probablemente, aunque sí vaya a haber una bajada en la parte de renta variable, esto va a tener implicaciones en el mercado de bonos. Entonces, cuando hablo del mercado de bonos, estoy hablando, pues básicamente de la base del sistema financiero mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque esto te va a afectar a ti, pues porque o sea, por ejemplo, si tú tienes un seguro o está en renta variable en alguna forma de índice, y si no está ahí, la aseguradora como institución, los recursos y todo lo que tiene toda la gente que paga las primas está en el mercado de bonos. Igual en los bancos, si te vas a los bancos, cualquier parte de Asset and Wealth Management de cualquier banco y te metes un portafolio conservador, un portafolio moderado, pues son los que de cierta forma tienen menos riesgo. Cuando te metes a ver lo que hay dentro de la panza, pues es pura deuda, pues puede ser puro bono de Estados Unidos en caso de que sea conservador, o bonos, pues yo creo que un poco más riesgosos, ¿no? Ya si vamos subiendo de riesgo. Entonces yo pienso que aunque aquí nos vamos a enfocar, ya vamos a empezar a la parte de renta variable, probablemente esto vaya a tener afectación pues prácticamente a los ahorros de todo el mundo, ¿no? O sea, a los fondos del retiro, probablemente a las pólizas, si es que se tienen, portafolios conservadores. Entonces es muy importante concentrarnos y conocer que estamos dentro de precisamente eso, un cambio de ciclo
y pues yo pensaría que la estrategia en estos momentos sería más bien la conservación de capital, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con la parte ya de renta variable, ¿no? Para no seguir aburriendo con lo mismo, solo que pues en verdad a mí se me hace muy, muy importante, ¿no? Bueno, para empezar vamos a ver este artículo de MarketWatch. The S&P 500 is now more overvalued than ever per this measure. This measure, pues la medida que de aquí se está hablando es el PE ratio, ¿no? Bueno, para los que no sepan, el PE ratio es esta medida que se utiliza, digamos que tradicionalmente entre los inversionistas para determinar si una acción está sub o sobrevalorada, ¿no? Y bueno, esto es una formulita que nada más es el precio de la acción entre el EPS, earnings per share, o bueno, las ganancias por acción, digámoslo así, ¿no? Cuando se hace esta división, pues nos da un ratio, ¿no? Ahí para los que se acuerden de las razones financieras, digámoslo así. Entre más grande sea el número, pues significa que la empresa está más sobrevalorada, ¿no? Entonces, pues justamente el título de este artículo habla de que estamos a niveles récord en general en el Standard Poor's, en el índice pues nos está diciendo que el mercado está lo más sobrevalorado que jamás ha estado utilizando esta medida, ¿no? Que es una medida, digamos así, pues de las primeras, ¿no? Que nos enseñan al momento de si vamos a invertir, ¿no? Aquí vienen dos gráficas, ahorita las vamos a ver en un PowerPoint, porque es nada más para hacerlas un poquito más grandes, pero pues en verdad no tienen mucho chiste, ¿no? Nada más es la representación visual de lo que nos dicen, ¿no? De que el PE ratio se encuentra en máximos históricos, ¿no? En estos índices. En este es el general y en este le quitan las acciones que más ganan, ¿no? Que pues para mí se me hace a lo mejor lo hacen para que no se vea tan caro, pero pues a mí se me hace muy injusto, pues porque los índices, de hecho ya hemos hablado de esto, están construidos para que entre más grande sea una empresa, más peso tenga dentro del índice. Entonces, en verdad, la burbuja es más grande de lo que es. Y aquí como que le quieren quitar este efecto para que no se vea tan sobrevalorado, ¿no? Porque aquí cuando vemos el 2008, pues parece que todavía hay espacio para crecer, pero pues aquí, desde mi punto de vista, pues no es justo que se le quite pues las empresas más grandes, ¿no? Pues porque para empezar las empresas más grandes, creo que las 10 empresas más grandes del S&P ya valen casi lo mismo que todas las otras juntas. Entonces, pues quitarle la mitad de valor al índice, pues a mí no se me hace justo ni objetivo para lo que queremos ver, ¿no? Y básicamente en este artículo de lo que se habla y lo que quería tocar es esta parte de aquí, ¿no? Que dice, one caveat to this analysis is that they don't take into account effects of interest rates. Y aquí viene, por ejemplo, Andrew Simmons, Senior Portfolio Manager at Morgan Stanley Investment Management, eh, told MarketWatch in December that it's critical to take into account interest rates. Y básicamente aquí lo que quieren hacer es pues el argumento este de que pues no es lo mismo, ¿no? Porque la tasa de interés, aquí viene, ¿no? La tasa de interés desde 1964 era alrededor del 5.2% y ahorita está en 1.6, ¿no? El Fed Funds Rate, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Aquí se quiere hacer el argumento a que no es justo y en verdad no está sobrevalorado, porque como los bonos pagan tan poco, pues la gente se tiene que meter a la bolsa. Entonces, pues todavía le queda espacio, ¿no? Entonces, la forma en que está representado esto, a mí se me hace pues un poco parcial, ¿no? Para empezar, porque en esta parte de aquí le quitan pues las empresas más grandes, que es prácticamente la mitad del índice. Y aquí pues vemos que en verdad está pues lo más sobrevalorado que ha estado en la historia, considerando que este artículo es solamente de enero, ¿no? Y ya sabemos pues que ha continuado al alza. Entonces, bueno, y a mí lo que se me hace muy importante es recalcar esto, ¿no? Que nos están hablando de que, pues es que no es lo mismo, ¿no? O sea, como que no es justo y no podemos decir que está sobrevalorado porque la tasa de interés paga tan poco. Pero es justamente ese el problema, en que la tasa ha sido artificialmente manipulada y artificialmente, pues, bajada, por decirlo así, para que la gente deje de ahorrar y
todos en conjunto inviertan más en activos de riesgo, ¿no? Que es lo que provoca estas burbujas y de lo que hemos estado hablando durante estos videos, ¿no? De hecho, hicimos la comparativa de cómo se parece mucho a 1929, donde la Fed bajó la tasa desde 1924 y provocó lo mismo, que la gente no ahorrara, se metiera a la bolsa y se provocara la burbuja de 1929, ¿no? Que siguió con el crash y la Gran Depresión y todo eso, ¿no? Entonces, pues ahora, pues se hace el mismo argumento, ¿no? Como diciéndonos de que pues todavía le queda espacio para subir. Pero en verdad más bien ese es lo que yo veo que es el problema, ¿no? Entonces, aquí nada más son las mismas gráficas que estábamos viendo ahorita del artículo este de MarketWatch. Y pues nada, ¿no? O sea, aquí es muy fácil ver la visualización. Aquí tenemos la burbuja, bueno, el 2000, que fue el punto com, de 1997 al 2000, que fue el punto com, la burbuja inmobiliaria, y dónde estamos ahorita, ¿no? Ahorita pues estamos hablando más bien pues del 2000, ¿no? En lo que pues para mí es casi casi pues la burbuja del todo. Y muy importante ver aquí que esta línea de aquí, esta azul, porque esta es el índice, ¿no? La que es azul marino o azul más claro, por decirlo así. Esta otra, la punteada, pues aquí viene, las ventas reales, ¿no? De las empresas que están en el Standard Poor's. Si te fijas, aquí en la burbuja inmobiliaria, pues había muy poco espacio entre las ventas reales y la evaluación de las empresas. Aunque la evaluación de las empresas estaba considerablemente más alto, pues podríamos decir que este gap no era tan pronunciado, ¿no? Y vemos aquí cómo las ventas reales contra el precio de las acciones está pues muy muy separado, ¿no? Entonces ya tenemos aquí pues obviamente aquí estamos viendo pues algo que nos está advirtiendo, ¿no? De que no está conectado las ganancias reales con los precios, ¿no? Que obviamente pues de aquí es donde se deriva el P/E ratio, ¿no? Y bueno, aquí viene pues la misma, ¿no? Nada más que le quitaron las empresas más grandes para que no se viera tan alto, pero pues en verdad pues estamos viendo en la anterior que las utilidades contra las valuaciones, el gap, pues yo me imagino que es casi lo más grande que hemos visto, ¿no? A diferencia de acá, que bueno, a lo mejor en 1980 nos está diciendo lo contrario, ¿no? Que el mercado estaba subvaluado, que es cuando vimos la inflación de 1980 en Estados Unidos, cuando la tasa se tuvo que elevar casi al 20%, ¿no? Y bueno, me voy a meter a la parte de análisis técnico un poquito bueno, ya nos fuimos de lo más tradicional, que es el P/E ratio, ¿no? Pues qué tan sobrevaloradas están, que compara el precio contra lo que ganan. Estamos viendo que ahorita, en pocas palabras, pues es lo más alejado que están, ¿no? Es lo que más valen y lo que ganan es lo menos en comparación, ¿no? Lo que hace que nos dé un ratio, pues lo más alto que ha estado en la historia, ¿no? Cuando vemos aquí, esta es una gráfica igual del Standard Poor's. Aquí vemos estos canales que, bueno, los canales son muy útiles para pues justamente eso, ¿no? Para los cambios de tendencia. La verdad es que no son tan útiles para operaciones intradía o cosas de ese estilo, pero sí para darnos una perspectiva macro de lo que estamos viendo, ¿no? Y del ciclo y de todo esto. Si te fijas, a mí se me hace pues muy relevante que todas estas líneas, pues digamos que son paralelas, ¿no? Y si te fijas aquí, vemos, esto es el 2008, ¿no? Entonces vemos cómo era relativamente fácil vender el tope en el 2008. Una vez que perdimos esta línea blanca nos dio una segunda oportunidad de entrar y una vez que perdimos esta línea amarilla, pues básicamente era la última oportunidad, ¿no? Antes de la aceleración esta a la baja. Y si te fijas, pues esto tiene relevancia desde muchos años atrás, ¿no? Cómo esta línea blanca se respetó incluso en estos momentos. Esta amarilla, que fue la que nos dio el tope del 2008, pues venía respetándose también desde antes, dándonos el tope aquí. Incluso aquí este rebote, que creo que aquí fue en el 2011, cuando, bueno, tuvimos el incidente este de las Torres Gemelas. Pero lo importante aquí es que si te fijas, estamos tocando esta línea amarilla al alza, ¿no? Entonces aquí fue cuando bajamos en el 2017, 2018. Aquí fue cuando salió el tema este pues, del virus. Y aquí es donde estamos actualmente, ¿no? Entonces tienes que reconocer que nada más utilizando algo tan básico nos está diciendo que, ¿sabes qué? Pues el mercado está caro, ¿sí? Y si al final del día el juego es comprar barato y vender caro, pues
tienes que reconocer que pues aquí sería una venta, ¿no? O sería momento de ir tomando utilidades en el mercado de renta variable. Aquí estamos utilizando una escala logarítmica. Eso quiere decir que cuando nos vamos para arriba, o sea, cuando esto va subiendo, pues son por porcentajes, ¿no? O sea, no es literal el precio, porque si quito la escala logarítmica, pues el precio se va a ver mucho más exagerado, ¿no? Ahorita tenemos aquí una gráfica sin la escala logarítmica para que pongas en perspectiva en dónde estamos, ¿no? Entonces, si estás viendo que estamos en esta parte del ciclo, más además todo lo que hablamos de la economía, de todos los errores que están cometiendo los banqueros centrales, los niveles de endeudamiento, la destrucción del dólar y todo, pues tienes que tomar en cuenta que en el 1929 los problemas eran más chicos y en ese crash la bolsa cayó cerca del 80%. Entonces, pues nada más viéndolo desde estos puntos de vista, pues tienes que entender que probablemente sea momento de, pues de ir tomando utilidad, porque tienes que entender cómo funciona la banca tradicional, ¿sí? O sea, un banquero, un asesor o alguien que te está diciendo en el banco, pues ellos ganan de otra forma, ¿sí? A lo mejor por, por, pues no por comisión directamente, como mucha gente piensa, sino por un costo de administración de los fondos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces ellos lo que quieren o lo que está en su mejor interés es que tú participes en el mercado de renta variable, que por lo general, dependiendo del producto, dependiendo del banco, son los que mayor costo de administración tienen. Entonces, pues si vas con tu banquero, porque aquí ya estamos viendo 10 años, y aquí estamos viendo el 2008, y aquí estamos viendo antes del 2008, desde el 2000, estamos hablando que aquí fue el 2001. Entonces, un banquero que tenga 20 años de experiencia, pues no le ha tocado más que vivir en un mercado a la alza. Y yo que trabajé en pues, los bancos más grandes y con los mejores banqueros, digamos, pues, del país, incluso algunos em, de fuera, de Estados Unidos y de Suiza, ellos no conocen pues ni la parte de análisis técnico ni la parte de historia monetaria. Entonces es muy probable que a ellos no les haya tocado un cambio de ciclo. Y si no conocen esta parte de la historia, accidentalmente se puede hacer la recomendación de, pues diversifica, tú compra la bolsa y ya, siempre va para arriba. O sea, buy the dip, la mentalidad de buy the dip. Eso es muy peligroso porque cuando estamos viviendo un cambio de ciclo, pues te van a barrer. Imagínate, pues lo que vimos en 1929, ¿no? Una caída del 80%. Y además, si también estás perdiendo en la parte conservadora, y además, la moneda en la que estás está perdiendo poder adquisitivo, pues es prácticamente la tormenta perfecta, ¿no? Aquí tenemos la gráfica del Nasdaq, del Nasdaq 100, y vemos algo muy similar, ¿no? Igual, lo que a mí me llama mucho la atención es que estas líneas paralelas, la relevancia que tienen, porque fíjate cómo es respetada desde acá atrás. Igual, aquí agarró el punto más bajo del 2011. Aquí creo que esto fue literal el 12 o cuando, bueno, cuando fue el ataque de 1901, del 2001, de las Torres Gemelas, el día siguiente que abrió la bolsa, esto nos dio aquí el mínimo, ¿no? Entonces te das cuenta que en verdad estas líneas paralelas, bueno, son, pues digamos que inclinadas, ¿no? Pero pues son paralelas una de la otra. Te das cuenta la relevancia y la fuerza que tienen una entre otra y los cambios de ciclos que nos están advirtiendo, ¿no? O sea, muchas veces pues son muy buenas oportunidades y es difícil ignorar cuando estamos tocando una de estas, ¿no? Como es el caso ahorita en el Nasdaq. Aquí ya le estoy quitando yo la escala logarítmica, ¿no? Porque la escala logarítmica yo la utilicé aquí pues para que el precio nos diera un poquito más fácil de leer. Pero cuando le quito la escala logarítmica, así es como en realidad se ve el precio. Entonces, recuerda, pues si al final del día dejemos de lado toda la parte económica, la destrucción del dólar, la burbuja en el mercado de bonos, deja de fuera todo eso, ¿sí? O sea, si no me quieres hacer caso en esa parte, está bien. Pero pues al final del día, pues para ganar dinero nada más hay que comprar barato y vender caro. Pues aquí tú dime qué se te hace, o sea, así, pues por puro sentido común, ¿no? ¿Tú crees que está barato o está caro ahorita que estamos acá arriba?
Esto es la burbuja del punto com, esto es la burbuja inmobiliaria. Y aquí es donde estamos ahorita, ¿no? Entonces, cuando ves a los gobernadores de los bancos centrales diciendo que no ven burbujas, pues que no se ve ninguna señal de una burbuja, pues a mí se me hace, eh, pues, pues antes me daba risa, la verdad es que ahora, pues más bien, pues se me hace muy irresponsable, ¿no? Entonces, bueno, y este es el precio al día de hoy, ¿no? Eh, Aquí es la parte de aquí arriba, ¿no? Esta parte amarilla, la parte de arriba del canal, haz de cuenta que le estamos haciendo un super zoom, ¿no? Porque esta gráfica, pues estamos hablando, si aquí es el 2001, pues son años, ¿no? Entonces cuando hacemos un zoom, pues aquí estamos viendo, no sé, tal vez el último mes, ¿no? Y esta parte de aquí arriba es eso, es esta parte de aquí, ¿no? Esta parte amarilla aquí corresponde a esta parte de acá, nada más nos estamos acercando. Estamos viendo que la bolsa está subiendo. Esto fue el día de hoy. Puede ser que nada más subió para recolectar liquidez, para que el dinero grande tuviera liquidez y posteriormente bajar. Pues podría ser que sí, podría ser que siga subiendo, podría ser que siga subiendo, que toquemos incluso la línea blanca de arriba. Pero recuerda, o sea, como esa escala logarítmica, llegar a la línea blanca de arriba es prácticamente doblarnos de lo que estamos ahorita, ¿no? Sería prácticamente hablar de un Standard Poor's en casi 5000 y llegar a la línea blanca, ¿no? Dependiendo de la fecha. Entonces, pues viendo esto, pues a mí esto se me haría una oportunidad, la verdad, de salirme. Y bueno, ten en cuenta los riesgos a los que estamos expuestos, ¿no? Y ya por último, quería compartir el famoso cheat sheet de Wall Street, ¿no? Y pues este es muy popular porque pues nos habla de las emociones, ¿no? Y de las emociones que se sienten en cada etapa del ciclo, ¿no? Entonces, pues nada más tú dime en dónde estamos ahorita, en euforia. Pues yo la verdad pensaría que estamos muy cerca de la euforia, más considerando los precios que vimos en Apple, los precios que vimos en Tesla, las subidas pues, que vimos durante los últimos meses. Ahorita estaba leyendo que Amazon subió 77% en lo que va del 2020. Yo me acuerdo cuando fue noticia hace 2 años, cuando estábamos llegando que al trillón de dólares. Entonces, pues sí, cuando Amazon llegó al trillón de dólares, creo que fue hace como 2 años y fue pues algo wow, ¿no? Y pues solo este año ganó otro 77%. Entonces aquí estamos hablando de que es evidente de que el mercado está caro, ¿no? Tienes que obviamente saber que estas gráficas son de muy largo plazo y esto pues se puede tardar, ¿no? Pero a largo plazo o que alguien te recomiende, tú métele a la bolsa, total siempre va para arriba, es a largo plazo. Eso es lo que es muy peligroso, porque los problemas, repito, son peores que en 1929, son mucho más grandes y no solo son más grandes en Estados Unidos, son más grandes en la parte de Estados Unidos y además es más grande porque ahora es global, ¿no? Entonces, recomendar algo de largo plazo, tú mételo a la bolsa, siempre sube, aguántate la volatilidad, pues eso a mí me habla pues de mucha ignorancia, ¿no? Porque pues la verdad yo esperaría pues un mercado a la baja que coincida o que sea equivalente al mercado al alza que tuvimos, ¿no? Entonces, si tuvimos el mercado al alza más fuerte de la historia, pues a mí no se me haría raro que tuviéramos el mercado a la baja más fuerte de la historia para equilibrarlo, ¿no? Que normalmente es lo que pasa. Y igual, o sea, las sensaciones que se sienten al alza, pues estamos buscando una sensación equiparable, pero para el otro lado, ¿no? Y otro indicador que, bueno, quería mencionar así nada más rápido, es este de aquí, ¿no? Que nos habla de los rendimientos que han tenido los hedge funds, bueno, los fondos de cobertura se le llaman aquí en México, que bueno, son estos casi magos de Wall Street, estos genios, gráficas, quants, traders, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Todos ellos, pues bueno, han tenido menor rendimiento que la gente que está pues tradeando en Robinhood, ¿no? Todos estos adolescentes o gente pues muy joven que está tradeando por primera vez en la computadora y todo. Bueno, ellos han tenido mejor rendimiento que los profesionales, ¿no? Entonces, eso es muy normal en un mercado al alza, porque pues en un mercado al alza así de agresivo, pues lo difícil es perder.
Entonces esto nos está hablando de mucho riesgo. ¿Tú crees que es normal que unos niños le puedan ganar a los profesionales? Pues sí pasa, pero únicamente en mercados que son así. Y de hecho los fondos de cobertura pues han perdido un poquito de relevancia porque pues básicamente se hicieron para eso, ¿no? Para poder ganar al alza y a la baja. Nada más que con un mercado al alza tan fuerte, pues aquí entra como el ejemplo, ¿no? Que se habla en el libro este de A Random Walk Down Wall Street, que habla de cómo se pone a unos changuitos a aventar dardos a un pizarrón con diferentes nombres de acciones y pues los changuitos avientan los dardos, escogen las diferentes acciones dependiendo de dónde caiga el dardo, se hace un portafolio de esas acciones y se vio que en un periodo de X años los changuitos habían tenido pues rendimientos muy parecidos a los profesionales, ¿no? Entonces, pues es lo mismo con los retail traders, ¿no? Que es gente que pues nada más está comprando lo que está de moda en una aplicación y está teniendo mejores rendimientos que los profesionales. Pero eso nada más pasa pues cuando tenemos un mercado así de fuerte a la alza, ¿no? Entonces, para mí es evidente que estamos viviendo en las últimas fases de este mercado. Por eso es muy importante cuidar y proteger el capital, porque ahorita nada más estoy hablando de la parte de renta variable, pero pues toqué el tema de los bonos, que son tus ahorros, y la parte de las divisas, porque yo creo que esto va a ser una crisis de divisas. Entonces, no importa que tengas el dinero abajo del colchón, probablemente ese dinero pues va a perder poder adquisitivo, ¿no? Nada más por las acciones que están haciendo los bancos centrales. Y bueno, esto es algo que ya hemos visto que ha pasado muchas veces a lo largo de la historia. Y pues bueno, espero esto te haya sido de ayuda. A subir otro video yo creo el miércoles y hablaremos nuevamente pues de esta burbuja, ¿no? Y va a ser muy interesante para mí ver lo que pasó aquí, ¿no? A ver si tuvimos continuación a la baja o tal vez ya hicimos un máximo histórico, no lo sé, ¿no? Y bueno, agradezco tu tiempo y espero que tengas buen día. Gracias.